Desde hace algunos años, la UNESCO, que es la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, se ha interesado mucho en el campo de las industrias culturales y las industrias creativas. De hecho, en 2015 socializa la conceptualización más reciente que se tiene en este campo y nos dice que las industrias creativas son todas aquellas actividades relacionadas con la promoción y difusión de la cultura. Aquí estamos incluyendo cuestiones como la publicidad, la comunicación, el cine, el teatro, la danza, la animación, la producción audiovisual en sus distintas vertientes e incluso campos como la arquitectura, por ejemplo, ¿no? Todo aquello que nos permita manifestarnos en el mundo como seres humanos, todo aquello que nos da identidad y un carácter muy interesante de esto es la oportunidad económica que implica la preservación y la difusión de la cultura. De hecho, la propia UNESCO reconoce como un eje de desarrollo estratégico para las naciones del mundo el invertir en estos campos que durante mucho tiempo se habían visto como actividades relacionadas al ocio, actividades que no tenían un sentido más allá que el de entretener. Recientemente se ha visto que constituyen fuentes de trabajo muy importantes e incluso hay ciudades donde la economía radica precisamente en eso. Tenemos ciudades en Estados Unidos, en la India o incluso en Sudáfrica, donde lo fuerte es el cine, la música, el teatro y todo este tipo de actividades. Podríamos decir que la industria cultural como tal radica en cómo es que las artes han logrado potencializarse a niveles económicos, sociales y no solo en lo local, sino en ambientes internacionales. Toda la cuestión tecnológica o todo el empuje tecnológico que actualmente nos está determinando como sociedad, pues es prácticamente el hilo conductor que estas industrias creativas tienen. Si de alguna manera nosotros abordamos el tema de una industria creativa sin la tecnología, meramente nos estamos yendo a aspectos culturales. La cultura como tal nos rodea, la cultura como tal está presente. Al momento de que surge este hilo conductor que viene siendo la tecnología a través de estos medios o ramificaciones digitales, dígase el internet, dígase los equipos de cómputo, dígase los equipos o medios de comunicación digitalizados, pues han logrado que esta industria creativa pues, se potencialice a como actualmente estamos, ¿no? Entonces, la relación entre la tecnología, la innovación, los aspectos mediáticos va directamente de la mano con la cuestión de la industria creativa digital. Las producciones culturales vienen a desarrollar un papel fundamental porque en la medida que lo estoy consumiendo, es en la medida que es importante para mí, porque entonces me siento identificado con ellas. Por ejemplo, en las etnias o tribus urbanas, ¿no? Utilizo un determinado tipo de ropa, una determinada actitud, ¿no? Y también entonces consumo determinado producto cultural, ¿no? Determinada música, aretes, determinados objetos artísticos, artesanías, películas, videojuegos, etcétera, ¿no? Entonces considero que se convierte en el alma de la sociedad. Como forma parte del colectivo, ¿no? De la visión colectiva que tengo sobre mí, sobre la sociedad, entonces si me quitan eso, me siento desarraigado. En la medida que más personas tengan acceso a diversos productos culturales, pues entonces es en la medida que la persona podrá crecer no solamente en el aspecto humano, sino en el aspecto social. Podremos tener una mejor relación porque en la medida que yo también puedo darme cuenta de que hay otros que son iguales a mí, también hay otros que son diferentes a mí y que gustan de disfrutar de otras producciones artísticas, ¿no? Entonces, ya desde ahí, si eso, por ejemplo, lo pudiéramos hacer desde preescolar, ¿no? En una formación más integral en la educación, creo que podríamos tener una capacidad de aceptación entre nosotros porque que tenemos una diversidad cultural impresionante. Ya no solamente se diga con nuestros pueblos indígenas, sino dentro de nosotros mismos, los mestizos, pues dentro de la misma ciudad tenemos identidades diferentes, consumimos productos culturales diferentes. Entonces,
en la medida que también en ese esfuerzo de darme cuenta de que hay personas diferentes a mí, con cultura diferente, tradiciones diferentes, entonces también en esa medida me va dando cierta apertura para poder dialogar, ¿no?, con los demás. Me parece importante que en distintas instancias de gobierno o en organismos internacionales se reconozca el papel de crecimiento social que tienen las industrias creativas. Por ejemplo, en las comunidades rurales o que tienen muchas tradiciones autóctonas, el hecho de incorporar elementos tecnológicos pues ha permitido que todo ese patrimonio lingüístico, social, cultural se preserve y se pueda compartir con distintos tipos de públicos. Esto garantiza su preservación, su visibilidad y pues también nos habla del derecho humano fundamental de expresarnos, de acceder a la información y al conocimiento. Creo que esta parte antropológica que han tenido las industrias creativas ha dignificado mucho este tipo de actividades. Creo que hoy en día estos acuerdos internacionales y que la UNESCO promueve con los distintos gobiernos del mundo nos están enseñando que estas actividades ayudan, las industrias creativas, ayudan a la economía de los países, pero sobre todo a las economías locales. Por ejemplo, en Colombia, el PIB en relación a la industria creativa en el año 2012 era proporcionalmente el 1.6%, cuando la industria del café, que para Colombia ha sido la que más ha tenido presencia a nivel internacional, y en cuanto a su economía, el café bajó al 0.6%. Es muy importante que realmente veamos en México que los jóvenes, que el talento que se está dando puede tener una consolidación y un empuje bastante importante y favorable para la economía del país. Claro, lo creo absolutamente. Eso que está ahí y que se convierte invariablemente en un producto histórico, refleja la voz de una época, refleja lo que somos los seres humanos en ese momento. Me parece que también los profesionales de las industrias creativas tienen esa responsabilidad, independientemente de que generen bienes o brinden un servicio, el reflejar lo que somos como sociedad en este momento. Y estoy seguro que en unos 10, 20, 30 años, o incluso cuando nuestra generación desaparezca y esté presente, no sé, la sociedad del siglo XXII, nosotros seremos objeto de análisis. ¿Y qué es lo que van a analizar? Todo lo que nosotros hemos dejado, la manera en la que hemos brindado un servicio, la manera en la que nos relacionamos con el mercado, la manera en la que nos relacionamos con la competencia que brinda ese mismo servicio. También son formas culturales, también son pautas sociales que los creativos ponen sobre la mesa y que no elimine o soslaye la diversidad, sino que la reconozca, la aplauda y que vea en ella una fuente interminable de inspiración. Porque la diversidad es uno de los atributos más valiosos que tenemos los seres humanos. Y los profesionales de las industrias creativas debemos ser portavoces de eso. No podemos guiarnos, ¿no? Y como decían los teóricos de los años 60, con las producciones culturales que promovían cierta ideología. Hoy en día las industrias creativas nos dicen, ojo, existen muchas vertientes, existen muchas ideas. Y creo que esto es algo muy, muy interesante, ¿no? Que el patrimonio lingüístico, social, cultural se promueva a partir de esto y que sea huella de lo que somos como humanos, al menos de los albores del siglo XXI. Yo considero que esto viene, no es de hoy, considero que viene desde muchos siglos atrás. Yo lo pondría el punto de partida en la Ilustración.
La Ilustración pues intentó que fuéramos hombres ilustrados, ¿no? Y que fuéramos hombres cultos, es decir, hombres de mundo, conocedores, y entonces los que no tenían esta oportunidad, por ejemplo, tal vez de estudiar o de conocer el mundo, son los incultos, ¿no? Son las clases bajas, los educadores o los hombres cultos que intentaban educar o cultivar a las clases bajas, pues es también desde una determinada visión antropológica, ¿no? Así como la educación influye en las personas, también influyen los productos culturales, ¿no? En la medida que le proporcionas a una persona, sobre todo desde su niñez, una amplia gama de productos culturales, en ese sentido también le vas abriendo el mundo, le pones el mundo en su mano, y entonces eso también le da una capacidad creativa impresionante, porque un determinado problema lo podrá ver desde diversas perspectivas o de una situación diferente a aquella persona que pues desgraciadamente no ha tenido esa oportunidad y que solamente tiene una visión y perspectiva de la vida. Que claro, desde la filosofía, bueno, pues implica otras cuestiones reflexivas, ¿no? Y analíticas, pero que bueno, nos pueden servir de base para, como decía hace rato, para poder tener una visión más amplia y poder comprendernos entre nosotros, poder apropiarnos de una identidad, pero también sobre todo el poder dialogar y el aceptar a los demás, aunque los productos culturales que consume sean totalmente diferentes a los míos. No podemos hablar de un país que esté en vías de desarrollo cuando su cultura está a un lado, cuando su cultura no es importante o no es relevante. Y lo vemos, por ejemplo, en el sector educativo. ¿Cómo es que visualizamos o tenemos un conjunto de programas académicos en donde el 80% va encaminado, enfocado hacia la empresa, hacia el sector comercial? Dígase finanzas, mercadotecnia, administración, comercio internacional, etc. ¿Y cómo es posible que las humanidades o todas aquellas que abonan a su cultura, a su desarrollo social como tal, estén tan relegadas? Dígase psicología, filosofía, educación. Si nosotros ponemos en una balanza, sí tenemos un poco cargado hacia más un sector comercial que hacia un sector social. Es importante que hagamos conciencia como profesionistas, como sociedad, hacia dónde o qué rumbo queremos. Si nosotros tenemos esa claridad de decir, oye, requerimos apostarle más a las humanidades para que realmente tengamos un equilibrio sano y que como sociedad pudiéramos decir, se requiere la cuestión comercial, se requiere estos aspectos para poder potencializar el país, industrializarlo y demás, pero requerimos esta base que es muy importante. ¿Cuál es esa base importante? Pues simplemente que la gente como tal, la industria, el arte en sí, la cultura, la música, en fin, pudiera tener esta industrialización. O sea, que también digan, hey, nosotros tenemos, levanten la mano y digan, nosotros tenemos el potencial para poder sacar adelante un país a través del desarrollo social con la cultura. La trascendencia de la gestión cultural en un país como México es una actividad que puede todavía fortalecerse e impulsarse. Me parece que un país como México, catalogado como multidiverso, imagínate, en nuestro país se hablan más de 40 idiomas, además del español. Cada idioma representa una posibilidad de existencia en el mundo. Donde hay una lengua hay pensamiento y donde hay pensamiento hay cultura. Entonces en México tenemos una riqueza cultural impresionante que nosotros mismos, con nuestro desconocimiento o al vernos seducidos por otras propuestas que no se generan en nuestro territorio, pues estamos haciendo cada vez más de lado. La gestión cultural es una cuestión de derechos humanos, porque nos habla de la visibilización de esas culturas, nos habla de la visibilización de sus pensamientos, de su dignificación y también de su participación activa en la sociedad.
En el aspecto, por ejemplo, educativo, yo que me desarrollo en el área del, profesional, a mí me ha llamado mucho la atención, ¿no?, el caso de un chico, se llama Can. Comenzó esta academia porque la intención era darle clases de matemáticas a su sobrina, se las daba por teléfono. Pero después le dijeron, oye, pues sube tus videos a YouTube, ¿no? Y ahí que la vean tu sobrina, porque después su sobrino le dijo a otros sobrinos y los demás sobrinos le estaban pidiendo que les explicara matemáticas. Entonces dijo, bueno, pues para no estar hablando uno y luego estar hablando con otro, pues mejor subo un video a YouTube y ahí que lo vean todos, ¿no? Todos mis sobrinos. Se dio cuenta que a las semanas no nada más estaba viendo sus videos sus sobrinos, sino muchos chicos y de diversas partes del mundo. Y entonces fundó una academia, se llama Khan Academy. Tienen videos sobre química, geografía, matemáticas. Y bueno, es una manera gratuita, altruista de fortalecer la educación. Simple y sencillamente lo que necesitamos, considero que es parte de la creatividad que ya todos tenemos y que claro que es necesario fomentar y desarrollar, pero el tener el acceso a todos estos bienes y servicios que nos pueden llevar no solamente a un desarrollo económico personal, sino también una aportación social, ¿no? Contribuir con las desigualdades que estamos viviendo en nuestro país, ¿no? Y que bueno, a simple vista las notamos, y que si nos vamos a las estadísticas, pues es todavía más alarmante, ¿no? Hay un libro que me gusta hacer un paréntesis, se llama La economía naranja. En nos está dando algunos ejemplos, algunas cifras de cómo es que ciertos, digamos, proyectos o productos han logrado ser lo que actualmente son. Se abordan casos como el Circo de Soleil, Netflix, Uber y otros que a través de aplicaciones o a través de bienes intangibles han logrado lo que son. Y sobre todo que el crecimiento exponencial económico y demás han tenido tanto crecimiento en muy poco tiempo. Entonces, son solamente algunos ejemplos que nos dicen, ellos lograron ver una oportunidad, le llaman en otro libro La estrategia del océano azul, que comenta mucho sobre esta curva de valor, cómo es que ellos lograron ver una oportunidad en un océano rojo, ¿no? En un océano en el cual la competitividad es agresiva y rojo por una cuestión sangrienta, ¿no? Entonces invitan a decir es que debes enfocarte en oportunidades y muchas veces la industria creativa nos la está dando, nos está diciendo aquí está tu curva de valor, aquí están las posibilidades, solamente busca tus diferenciadores, enfócate en ello y haz estrategias específicas para poderlo lograr. Es curioso cómo ya comenzado el siglo XXI, en el cual nos encontramos, y con el arribo de las nuevas generaciones, el dedicarte a una profesión, ¿no? Este momento clave en la vida de muchos de nosotros, pues ha tomado un giro muy, muy interesante. Si nos vamos décadas atrás, nos comentaban nuestros papás o quienes tienen más de 40 años, que lo común era decir, pues yo quiero ser abogado, o me quiero dedicar a las empresas, o quiero ser doctor. Y de unos 20 años a la fecha, ha crecido de manera sustancial, y así lo podemos ver en distintos organismos a nivel internacional y nacional con respecto a las universidades, que el campo de las carreras creativas va en ascenso. De pronto, carreras como comunicación, diseño, publicidad, producción de medios, animación están teniendo cada vez más estudiantes, y otro tipo de carreras van a la baja. Creo que esto es también común porque los jóvenes de hoy en día crecieron en un entorno donde el entretenimiento, la información, los videos, las computadoras, pues estaban a la orden del día. Creo que este involucramiento tal es el que nos ha llevado a que haya mucho interés en el campo de las industrias creativas y en los productos que resultan de estas. Creo que este campo de industrias creativas y de los profesionales que están ahí y de los productos que se generan, pues nos pone ante muchos escenarios, ante muchas disyuntivas, y sin duda alguna nos invitan a repensar quiénes somos y hacia dónde podemos estar caminando. La visión antropológica que los jóvenes tienen actualmente, pues es
ha cambiado mucho y es totalmente diferente a la que teníamos nosotros, ¿no? O a la que me tocó a mí vivir. Claro, cosa que muchas de ellas pues no cambian. Si revisamos la antropología filosófica de los griegos antiguos, los grandes pensadores de la Edad Media, de la Edad Moderna, pues siguen estando ahí. Nada más ahora hay que reinterpretarlas, ¿no? A la luz de pues todos estos avances que tenemos actualmente. Pues claro que cambia el estilo de vida, claro que cambia la visión que tienes acerca del trabajo, acerca de la sociedad, acerca de ti mismo, de la misma familia, ¿no? Los hombres hacemos trabajos que también antes solamente lo hacían las mujeres y al revés, ¿no? Las mujeres hacen trabajos que también solamente hacían los hombres. Entonces, el desarrollo de la tecnología y el uso de las redes sociales, pues claro que cambian, ¿no? la visión y el estilo de vida, ¿no? que tenemos actualmente y que seguirá cambiando, ¿no? El modus vivendi que tenemos pues está influenciado en definitiva sí por el contexto de nuestro país, el cultural, pero bueno, pues también por las nuevas tecnologías, cambiando la visión que tenemos sobre la misma vida incluso, ¿no? Todas las profesiones deben tener un código de ética. El creativo es el que lleva mensajes que de alguna manera los transmite. Si ahorita estamos viendo un poco una decadencia de decir qué está pasando con los medios audiovisuales, qué está pasando con las proyecciones, las series, que están dando mensajes pues tal vez de violencia excesiva, de ahora los narcos, cómo es su vida y reflejarla y llevarla a la pantalla, ¿no? Como parte, como un reflejo de nuestra realidad, ¿no? O sea, tampoco es ocultar las cosas. Pero yo lo que creo es que el creativo debe ser consciente y debe ser respetuoso con el poder que tiene. Ser consciente de hasta dónde, como portador en esta cuestión de la palabra, estás fomentando ciertos antivalores o más bien estás promoviendo cosas que enriquezcan al otro, al espectador, que realmente le aporten. Eso yo creo que es vital y el creativo debe trabajar en ello. Esta aportación económica, cultural y formativa nos puede llevar a un desarrollo social más sustentable, a un desarrollo social más humano, ¿no? Y sobre todo donde podamos generar o ser una sociedad más solidaria y más justa.